La venta, sin duda alguna, es cuestión de confianza. Eso no es una novedad y eso lo sabemos desde hace un montón de tiempo. Lo que sucede es que vivimos en tiempos complejos, curiosos, distintos. Y estamos en la era de la inteligencia artificial, donde tu cliente ya tiene a veces más información que tú. Y como te contaba en otros episodios, cuando tú ya llegas, como aquel se dice, cuando tú vas, yo vengo de allí, ya da una vuelta. Pero hoy quiero hablarte de como la confianza siempre ha sido parte de la venta, y espero que lo siga siendo ante muchos, muchos años, en la época en la que vivimos ahora mismo, ¿cómo puedes hacer para que esa confianza no se vea mermada por la IA, el entorno y todo lo demás? Así que si quieres saber cómo vender más, generar más confianza y usar la IA, quédate, porque este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco. Sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, que te ayuda a potenciar lo que ya tienes y, por supuesto, a buscar el equilibrio y no te perderte nada de lo que pasa en el mundo de la venta. Te contaba en la introducción que estamos en un momento quizás, yo creo que estamos ahí a punto de vivir un cambio brutal en la manera en la que vamos a relacionarnos los unos con los otros y se va a vender. Y aunque no te preocupes que a nivel de venta no significa que la IA te vaya a quitar el trabajo, aunque de eso te quiero hablar más adelante, sí que es cierto que la IA, la inteligencia artificial, está condicionando todo. Hoy no te voy a dar prompts ni te voy a contar nada por el estilo. Quiero que sepas que ahora mismo en el escenario en que nos encontramos, ya no es que tu discurso de venta o cómo ajustas la propuesta sea lo que vaya a marcar, ¿no?, el lado de la balanza del que cae la oportunidad. No, eso evidentemente suma y es importante hacerlo bien, si no, te estaría mintiendo. Pero fíjate, esto a mí me ha hecho especial ilusión que en las predicciones que se esperan para este año que ha hecho Forrester, por eso el episodio viene justo, porque cuando leí esto dije, I can't believe this, no me lo puedo creer. Se supone que 2026 es el año en que la confianza se va a convertir en la moneda de cambio para el comprador. Es decir, que volvemos a lo de toda la vida, que la confianza vende, señoras y señores. Bien, podía terminar el episodio, pero no vamos a terminar, vamos a contarte alguna más. Verás, hasta hace poco vendíamos a través de referencias credenciales, años de experiencia, cifras de respaldo, bla, 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 lo que siempre hemos hecho y siempre vamos a tener que seguir haciendo. La cuestión es que eso ahora mismo no sirve solo. Ahora mismo necesitamos mucho más, porque ha cambiado el mercado, ha cambiado el acceso a la información y lo que antes ya no funcionaba ahora, lo que antes funcionaba ahora ya no funciona y lo que sí funciona es que lo de toda la vida, que tu cliente te elija a ti. Y la cuestión es, ¿cómo hacemos que tu cliente te elija a ti? Hoy quería contarte cómo usar todo lo que tienes a tu disposición a tu favor, porque al fin y al cabo se trata ni más ni menos que de eso. Verás, ya no vendes por lo que dices, vendes por lo que tu cliente es capaz de verificar. Perdón, que llevo todo el día hablando y mira lo que me pasa. Las reglas del juego han cambiado. Antes el comprador era el que tenía el vendedor era el que tenía toda la información, se la transmitía, se la explicaba, hacía una labor de divulgación y el comprador, pues confiaba más o menos en función de cómo lo contabas tú y la confianza que transmitieras cuando lo estabas contando. Pero es que ahora tu discurso de venta, el pitch de ventas, ya no es el inicio de la venta. Y esto es algo que tenemos que entender. El inicio de la venta es mucho antes. Ahora el pitch de ventas es lo que hace que tu cliente confirme o descarte lo que ya ha decidido.
que no es poca cosa. Fijaos cómo ha cambiado por completo la manera en lo que estábamos vendiendo. Cuando tú empiezas a hablar con un comprador, vamos, en un porcentaje muy elevado, ya se ha informado, ya ha mirado, ha comparado 27 propuestas, se lo ha subido a ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity, Gemini, ¿cuántas más? Se las ha subido a todas para poder comparar la que esté usando. Y fíjate, si esta parte, es que hay una palabra que odio, la de rankear, pero entiéndeme. Tu comprador, ahí, cuando tú llegas ahí, o cuando tu cliente está haciendo esta comparación, empieza a vislumbrarse ese favorito, porque ya empieza a haber un match entre lo que el cliente tiene en la cabeza, lo que la IA le está diciendo, y por el amor de Dios, el sentido común, que por cierto, este sigue siendo el menos común de los sentidos, pero tú entiéndeme. Entonces, teniendo en cuenta, como te decía en otro episodio, que la mayoría de la gente compra al favorito inicial, ya no es que te voy a contar otra vez cómo está en esa lista, que eso ya lo hemos visto. Te tienes que entender que el trabajo tuyo no empieza en esa reunión, empieza mucho antes, que ya sabes qué es lo que tu cliente encuentra y demás, ¿no? Eso no quiero repetirme porque ya te lo he contado en algún otro episodio. ¿Y por qué insisto tanto en este tema? Porque es que es cierto que la IA, la inteligencia artificial, ha roto la confianza del mercado. Y déjame que te haga un spoiler. Si te apuntas a la newsletter, o qué porras, no si te apuntas, apúntate a la newsletter si quieres estar en la clase que voy a dar, en la que voy a compartir y te voy a dar las skills dentro de Cloud que yo utilizo para vender, para hacer prospección, para preparar las reuniones, los prompts, cómo se estructura el trabajo y cómo poner la IA a tu disposición, pero con tu voz, con tu tono y para que sea tu asistente personal y no algo genérico. Así que en las notas del podcast, eticacomercial.com/newsletter, ahí vas a tener el acceso a la newsletter y a partir de ahí es cuando te vas a enterar que cuando voy a dar esa clase, porque de verdad va a ser, bueno, yo es lo que utilizo y creo que te va a venir muy bien. Venga, volvamos otra vez. Lo primero, el contenido ahora mismo es cada vez más genérico. Dime cuántos posts en LinkedIn, en Instagram, en cualquier sitio, propuestas que recibes, propuestas que envías. Espero que no. Te das cuenta de que están hechas con IA. Pues son genéricas y el comprador entonces ya está empezando, no es que esté empezando, ya desconfía por defecto. Porque lo que antes era un email interesante, ahora es un rollo de plantilla. ¿Cuántos correos recibes tú de prospección que no tienen ni pie ni cabeza? Bueno, pues yo unos cuantos. Intento que lo que yo hago no sea así. Entonces, cuando no lo haces así, tu cliente, la diferencia, hace que responda. Y eso, de verdad, ya es lo que hace que todo lo que hayas hecho con inteligencia artificial te diferencie. Cuando te diferencias, te posicionas de una manera distinta. Y no quiero entrar tampoco a ver cómo ya sabemos que diferenciarte es fundamental. Déjame que siga divagando o no. Déjame que siga ahondando en esto porque realmente es un problema que tenemos encima de la mesa. La IA mal usada destruye credibilidad, pero a la velocidad de la luz. La pérdida del mercado, fíjate, hay otro estudio que dice que hay más de 10.000 millones de dólares que se estiman que se pierden porque hay un uso de la IA no gobernado. Hola, ¿qué tal? Y cuando no se gobierna, cuando no hay un control, cuando no se usa con sentido común, cuando no te molestas a veces ni siquiera en leer lo que te ha dado como resultado, hay errores, alucinaciones, contenido falso, propuestas hipergenéricas. Y entonces, ¿qué acaba pasando esto? Que en un escenario en que el mercado cada vez es más grande, en el que cada vez hay más competencia, porque gente que antes no estaba porque la barrera de entrada era más difícil, de repente con la IA esto ha cambiado y no voy a entrar en esa parte, que eso es un temazo. Al final lo que está sucediendo es que el que paga la fiesta es el comprador. ¿Por qué? Porque desconfía. ¿Y cuáles son las consecuencias de que el mercado desconfíe? Bueno, pues para ti, que cuando el mercado es automatizado, lo humano y lo verificable se encarece y escasea. Y esto no es una opinión personal, es que se está proyectando que de aquí al 2030 el 75% de los compradores preferirán interacciones humanas sobre la IA. Thanks God, esto es lo mejor que nos puede pasar a todos. ¿Por qué? Porque al final tú necesitas saber que hay una persona al otro lado. Esto no creo que vaya a cambiar. Para determinadas cosas
A la hora de tomar una decisión de compra, otra cosa es que haya procesos que no tiene ningún sentido que haya un humano y te lo compro. Pero hay otras cosas en las que necesitas, hay matices, escuchar, que no sabes expresar, que tienes que contar, que necesitas saber que levantas el teléfono y hay alguien que te entiende, no una IA que te va a decir, sí, tienes razón, perdona, tenía razón, me he equivocado. Necesita que haya una persona que se responsabilice y tire hacia adelante. Y eso, a día de hoy, solo nos damos los humanos responsables. Entonces, la batalla se gana en 30 segundos, en los que tiene tu cliente para buscar información antes de que tú le llames o cuando tiene una idea en la cabeza, y otros 30 segundos en los que le sube la propuesta a su inteligencia artificial para ver y que te analice qué tiene de IA o cómo está hecho o si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, tu manera de vender, perdón, tu manera de vender tiene que estar diseñada para esos 60 segundos. Los 30 segundos para que tu cliente, si tiene una idea en la cabeza, haya buscado que eres tú la persona adecuada, y los otros 30 para que cuando suba tu propuesta a su sistema, te posicione. Y te posicione bien, ¿eh? No te posicione metiendo esta es la mejor propuesta en letra en blanco, que eso ya las IAs también se dan cuenta. Entonces, yo creo que te he hablado en muchos episodios de la confianza en líneas generales, de las 3 patas o los pilares de la confianza, pero hoy déjame que vaya un poco más en el mundo en el que nos estamos moviendo para contarte cuáles son esas 4 monedas de la confianza que de verdad sí que te ayudan a cerrar la venta. Porque también hay una parte personal, entiéndeme, que todo esto que te voy a contar, si tú por detrás no eres persona confiable, da igual cómo te vistas, porque es que eso se ve. Entonces es importante que entiendas que la confianza nace de aquí dentro, no nace desde que sepas utilizar las herramientas, todo lo que tengas a tu alrededor. No, nace de dentro. La confianza se irradia. Si tú no eres confiable, una cosa es que no confíes por temas de dudas, eso tiene arreglo. Otra cosa es que no seas confiable por temas de, bueno, pues te falta conocimiento en el producto, ¿vale? Te faltan técnicas de venta, ¿vale? Pero como ser humano eres confiable. Eso es lo que hace que al final el resto tenga arreglo y lo demás, bueno, pues sea más complicado. Venga, no me quiero leer, que me meto una disertación filosófica que no viene al caso. ¿Y cuáles son esas 4 herramientas que te van a ayudar a que la confianza de verdad se acabe depositando en ti, ¿no? Esas 4 monedas. Las referencias, pero de verdad, ya no vale ponerlas en un listado. No, un testimonio bonito no es un caso. Un caso tiene que tener nombre, apellidos, una persona a la que puedas llamar, un sector muy desarrollado, con muy concreto, con las métricas, con los KPIs de antes, con los KPIs de después, en cuánto plazo ha sido, cómo lo ha hecho, cómo lo ha desarrollado, qué obstáculos ha habido. Ya no vale decir, esto se lo vendió Menganito. Ahora tienes que desarrollar más ese caso, ese testimonio, esa referencia, ese caso de éxito, tiene que estar bien desarrollado, porque si no al final se queda en bla, bla, bla. Y el bla, bla, bla acaba teniendo un problema. Se convierte en storytelling. Y el storytelling es fantástico para contar historias, pero para vender a una empresa, el storytelling hay que saber cómo utilizarlo para que no sea un tostón lo que estás contando, pero para poco más. Porque el storytelling, sin una base por debajo, al final se acaba cayendo. Así que en un caso tienes que, en un caso de éxito, tiene que estar bien desarrollado, pero muy bien desarrollado, para que no solo es lo que tiene que ser, que es creíble, sino que sea verificable. Creíble, verificable y encima concreto. Anda, que no te pido nada hoy, ya contaremos, no te preocupes cómo montar un caso de éxito. Por otro lado, la otra moneda es probar, lo de toda la vida. Pruebas de concepto, piloto, trial, llámalo como quieras. Fíjate que la técnica de cierre más habitual, ¿os acordáis que os he contado un episodio? Es la técnica de cierre de cachorro, porque es la de quién, si te llevas un cachorrito a casa, a ver quién lo devuelve, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Si tú pruebas algo y te gusta, sabes que está funcionando, decides si te lo quedas o no. Y esto, al final, hace que la incertidumbre se reduzca en un escenario en el que todo, antes decíamos que un PowerPoint lo soporta todo, pero es que ahora ya no es un PowerPoint, es que ahora te montas una web completa en segundos, con una inteligencia artificial, con un copywriting, con todo pensado para posicionarte bien y debajo a lo mejor no hay nada. Entonces, como debajo a lo mejor no hay nada, a lo mejor muchas veces lo hay, entiéndeme, tienes que ser capaz de dar algo tangible y que la gente lo pueda probar. Por eso la mayoría de la gente te exige, la mayoría de la gente no, más del 50% de la gente te pide una prueba de concepto, porque quiere verificar que eso en concreto funciona. Es cierto que las pruebas de concepto, ya lo haremos y quiero contarte cómo hacer una buena prueba de concepto, es un fregado, porque no es fácil, implica tiempo,
implica recursos, implica disponibilidad, implica el coste de la oportunidad de no estar haciendo otra cosa mientras haciendo la prueba de concepto, pero eso te lo contaré en otro momento. Así que si no ofreces esa prueba de concepto, créeme que alguien la va a ofrecer por ti. Y si no la ofreces, hay veces que no se puede ofrecer porque es muy complejo o porque requiere una inversión que nadie está dispuesto a hacer, pero sí que puedes llevar a alguien que esté funcionando y que por lo menos se lo cuente. Ese es el plan B. Pero cuando no es tan complejo y tú no ofreces un modo trial, un modo demo, una piloto, una POC, si no lo ofreces, al final tu cliente lo que va a hacer es sospechar de que si no es tan complicado, si no lo ofreces, quizás es que tu solución no funciona. Y ahí ya, ¡pum!, el resto va a ser mucho más complicado. La tercera, que te lo contaba en el episodio creo de la semana pasada, es tu huella digital. Tu cliente, cuando vayas a una reunión, ya ha buscado quién eres, a qué te dedicas, qué hace tu producto. Se lo habrá buscado, antes lo buscaba en Google o en LinkedIn, ahora tarda mucho menos. Ahora se lo pregunta a cualquier inteligencia artificial y en 30 segundos tiene una idea resumida de todo lo que hay. En el formato en el formato en el que lo haya decidido, el formato que más le gusta a la persona, que no estás decidiendo tú. Y está viendo, sacando información y sacando datos de información que quizás tú ni siquiera sabes que existe por ahí adelante. Así que lo que encuentra tu cliente importa más que tu presentación. Si tu cliente ha encontrado un montón de información sobre reseñas negativas, problemas detectados, ¡pum!, sospecha, por muy buena presentación que tú tengas. Si hay contenido genérico en tu web, en cualquier sitio, y tu cuenta es todavía más genérico, bueno, se agota, hay una fatiga brutal a la hora de comprar, es que da pereza. Y encima, si no hay ninguna prueba, pues al final conseguir esa reunión todavía va a ser más difícil. Y si la consigues, si no le convences, no va a haber una segunda oportunidad. Así que la huella hay que diseñarla. Si tú no sabes cómo o qué se dice por ahí, difícilmente vas a saber qué opinión tienen tus clientes. No se improvisa, se construye. Y o la construyes tú para que el cliente cuando lo encuentre lo que tiene que encontrar, o se va a construir, bueno, pues con lo que haya. Esto no significa que montes algo de cartón piedra, significa que te asegures y que entiendas que tú, como persona humana y como persona profesional, valga la redundancia, son las dos personas, pero entiéndeme, en tus dos facetas estás dejando una huella digital. Antes no, pero ahora sí, dejas una huella digital. ¿Qué dice tu huella digital? ¿Qué dice de ti? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Qué aportas? ¿Qué no aportas? ¿Estás más tiempo en X criticando o estás más tiempo en eventos? ¿Estás dando charlas? ¿Estás dando ponencias? ¿Estás aportando? ¿Tienes un podcast? ¿Qué estás haciendo? Porque una cosa es lo que haces como vida personal y otra como vida profesional, pero las dos es lo que va a encontrar tu cliente. Y como encima hay una incongruencia entre lo que publicas como persona y como publicas como profesional, las incongruencias acaban generando mucha menos confianza. Y otra de las monedas es una red de validación. ¿Por qué? Porque verás, los compradores, la gente que compra, se basa en lo que ha preguntado desde el punto de vista interno, en su casa. Oye, ¿esto a quién se lo habéis comprado antes? Oye, ¿conoces a esta empresa? Oye, ¿conoces a esta persona? O las mismas preguntas las hace a su red de confianza fuera de la organización o fuera del ámbito más conocido. Pues indaga, investiga, pregunta. A lo mejor la gente a la que tiene menos confianza, pero acaba preguntando para tener información. ¿Por qué? Porque su objetivo es bajar el nivel de riesgo. Y como su objetivo es bajar el nivel de riesgo y justificar su decisión, busca quién le pueda ayudar a que el riesgo sea menor y a que la decisión, bueno, pues sea más fácil de tomar. Así que tu próximo cliente o tu cliente el que está ahí a punto de decidirse, no es que te vaya a pedir solo las referencias que tú tienes, que también te las va a pedir. Y te va a pedir un business case, y te va a pedir todos los casos de éxito, y te va a pedir un montón de información, y te va a pedir una prueba de concepto. Es que va a consultar con su red, de manera directa o indirecta. Va a ver si hay alguien que te conoce, y si habla bien de ti, entonces ganas. Si hay alguien que te conoce y ha tenido una mala experiencia, no se sabe. Y si no hay nadie que te conozca, bueno, pues no se sabe muy bien cómo va a pasar. Si lo que has hecho está bien, está construido, tienes sólido, has hecho una prueba de concepto y ha ido todo bien, bueno, pues entonces probablemente a partir de ahí sí que vaya para adelante. Pero con estas cuatro monedas tienes que construir desde ya tu nivel de confianza, porque son pruebas, porque al final no es tanto intención. Mira, una de las cosas buenas también que tiene la llegada de la IA es que el acceso a la información es cada vez más rápido. Dios, cómo me gustaría, y lo voy a decir así, tener la capacidad para tener más horas para aprender más. Porque es brutal
brutal lo que se puede hacer ahora en cuestión de segundos. Hay sistemas montados de aprendizaje entero que te ayudan a, no te voy a decir a tener un nivel de profundidad muy alto, pero sí a poder cruzar datos que de otra manera sería prácticamente imposible. Eso que hacemos nosotros como personas en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral, nuestro cliente, tu cliente, también lo va a hacer igual. Por eso, y ya estoy acabando el episodio, quería contarte que la confianza, como te decía, es la moneda de cambio. Mira, en las relaciones personales, en las profesionales, en las familiares, en las humanas, en la compra, en todo. Sin confianza no hay una conexión. Y la confianza se genera con tu día a día, sí, pero con todo lo que hay de información, con lo que presentas, con lo que se refleja. La confianza se gestiona y crece con cada gesto que tú haces en todas tus áreas. Así que, fíjate, ya no sirve lanzar mensajes completos de los pitch tradicionales que parecían de marketing llevado a la venta B2B, que gracias a Dios por lo menos ya no se está haciendo. Eso es todo ruido, ¿no? Lo de nuestras 10 capacidades, nuestro equipo experto con no sé cuántas certificaciones. Tienes que tenerlas, sí, pero hay que dar más pruebas. No vale prometer sin probar, hay que dar pruebas y cuidado que una certificación es una prueba gorda, ¿eh? Pero entiéndeme, cada capacidad necesita una prueba o desaparece el discurso. Si tú no eres capaz de demostrar que tu gente es muy buena, porque si les llaman saben responder, tienes un problema. Usar la IA con tu propio, o sea, usar tu IA sin criterio, o usar la IA que tú quieras sin criterio para hacer tus relaciones con el cliente es el mayor error. Por eso te vuelvo a insistir, anímate, apúntate a la newsletter. Si quieres, sobre todo, tener acceso a esta clase porque no la voy a hacer por otra vía. Solo se lo voy a contar a la gente de la newsletter. Para que sepas cómo usar la IA a tu favor. No con un prompt genérico, sino para que suene a ti. Para que sea tu propio contenido, tu propio criterio, tu propia manera de comunicarte, llegando a un cliente de una manera mucho más ultra mega personalizada. O sea, el cliente detecta el patrón genérico exactamente igual que lo detectas tú. Y si encima es genérico, tú como persona y como profesional tienes una credibilidad que va bajando y acaba desplomándose. El objetivo es que no se desplome esa credibilidad. Así que recuerda siempre que tus credenciales hablan por ti solas. Si no hablan, entonces, bueno, tienes un problema si estás desaparecido del mundo. Tiene que haber un mínimo que la gente sepa quién eres, qué has hecho, qué haces y qué publicas. Y eso cada vez es más fácil de encontrar. No dejes nunca tu huella digital al azar, por favor, porque al final, si no la construyes tú sabiendo qué quieres hacer, acabas teniendo un problema, porque lo malo de la huella digital es que dura años, años. Y hay que tener una visión en el medio y en el largo plazo. Yo soy una afortunada porque mi infancia, mi adolescencia, mi juventud no había marco digital. Ahora, cuidado, que ahora la cosa se va complicando. Pero no me quería extender nada más por hoy. Quería decirte que este año, de verdad, ya es el año en el que la confianza vuelve otra vez a colocarse en su sitio, porque hay que dar pruebas, hay que verificar, se tiene que refutar, tiene que ser todo irrefutable para que tu cliente se sienta con la tranquilidad de poder comprar. Cuanto más pruebas desde cómo lo has construido, lo que estás haciendo, tu mensaje, tu discurso, tú como persona, mejor. Porque al final lo que va a hacer es que tu cliente contacte contigo y cuando tú ya llegues, como te decía en el episodio de la semana pasada, tu cliente ya sepa quién eres y sepa y tenga, si le ponemos un termómetro a la confianza, estés en algún punto la temperatura. Cuanto más alta, en este caso, es mucho mejor. Las pruebas medibles, la verdad, lo contrastable, lo cierto, lo correcto, incluso aunque eso sea esto así no funciona o esto no sé si va a funcionar así porque hemos tenido este problema, la credibilidad se basa en la experiencia, en el acierto y también en el fallo, porque como ya sabes que se aprende mucho más de lo que uno ha hecho mal que de lo uno ha hecho bien. Apúntate en la newsletter, eticacomercial.com/newsletter, si quieres de verdad tener acceso a esa clase, la que voy a dar de cómo construirte un sistema de IA que te ayude a vender y que te ayude a montar, bueno, todas las herramientas para hacer que la IA trabaje para ti, no al revés. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este episodio, ya sabes, comenta, comparte, dame un like y estaré encantada de poderte ayudar. Hasta la próxima, chao, chao, chao.